Vamos ahora a seguir con esta tier list. Ya habréis visto el vídeo anterior en el que lo que hice fue ordenar en función del nivel de a cada uno de los equipos de la NBA, basándome en el mejor jugador de esos equipos. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el que yo considero que es el segundo mejor jugador de cada equipo. Este es mi criterio a la hora de hacer la selección. En algún caso estaréis de acuerdo y otro no. He puesto como mejor jugador de los Lakers a LeBron, así que de segundo está Anthony Davis. No sé dónde más puede haber dudas. He puesto a Jalen Brunson como mejor jugador de los Knicks y de segundo Julius Randle, Sabonis aquí, por ejemplo. Pero bueno, básicamente es eso. Estos son los que, según mi punto de vista, son los segundos mejores jugadores de cada uno de sus equipos. Y me parece un ejercicio interesante el ver cómo quedan en esta tier list para ver cuál es el nivel de talento de los dúos de la NBA, ¿no? Porque en el primer caso había mucho talento de posible top 3 de MVP, muchos jugadores de nivel All-NBA. Aquí habrá unos cuantos jugadores todavía de nivel All-NBA, pero ya hay un bajón considerable de talento, ¿no? Y nada, vamos a empezar entonces y vamos a ir ordenándolos poco a poco. Las tiers son... He bajado una tier básicamente porque top 3 de MVP tal vez haya algún jugador, pero bueno, se puede poner la tier anterior. Así que en este caso los grupos son All-NBA, All-Star, casi All-Star, buen titular y Trust the Process. Y esto va más por mi criterio que por lo que ha pasado de verdad. O sea, si yo, por poner un ejemplo, considero que Jaren Jackson Jr. es más un casi All-Star que un All-Star, aun si ha sido literalmente All-Star este año, lo pondré ahí, pero bueno, es algo que iré pensando poco a poco, ¿no? Y vamos a empezar entonces con alguien como, por ejemplo, Kristaps Porzingis, al que voy a poner en All-Star. Tal y como está jugando ahora mismo, está siendo muy bueno este año en los Washington Wizards. No ha sido All-Star, es verdad, Washington no ha tenido un récord lo suficientemente bueno, pero está ahora mismo promediando como 23 puntos y unos... creo que 10 rebotes por partido con muy buena eficiencia y se está manteniendo sano. Y si se mantiene a este nivel de salud en general, este año será agente libre probablemente porque tiene una opción del jugador que seguramente rechace. Habrá que ver si renueva con Washington o a dónde se va, pero al final es un jugador muy potente como segunda espada. No funciona en Dallas en absoluto, pero está funcionando en Washington. El problema es que no funciona el equipo en general. Y sí, lo voy a poner en All-Star, aunque lleve sin ser All-Star desde el año que se lesionó con los New York Knicks. Vamos ahora con uno muy fácil. Anthony Davis, jugador calibre del NBA. Es posible que sea el NBA, de hecho. Estamos hablando al final de un jugador que es una bestia defensiva de los Lakers. Alguien que me planteé seriamente poner como el mejor jugador de los Lakers ahora mismo. LeBron James está siendo súper productivo en ataque, pero no tan eficiente como mínimo, pero es un muy buen pasador también. Anthony Davis, por otra parte, tiene problemas de salud, pero cuando está sano es increíble en defensa, muy buen reboteador. Y en ataque viene y va un poco, pero sí, es un jugador de calibre del NBA y sospecho que si no está de primero será uno de los 2-3 mejores jugadores de todo este grupo, lo cual no es decir poco, aunque bueno, tal vez hay un par de jugadores mejores. Vamos ahora con alguien como Josh Giddey. Sé que varias personas me han hablado sobre esto, ¿no? Porque he dicho en varias ocasiones en mis directos y no sé si en algún short también, que creo que a largo plazo Jalen Williams, el J-Dub, es un mejor complemento y una mejor segunda espada para Shai Alexander que Josh Giddey. Pero ahora mismo Josh Giddey es el segundo mejor jugador de los Oklahoma City Thunder y lo voy a poner en buen titular. Ahora mismo no es un casi All-Star todavía, es un pasador de élite, está mejorando mucho a nivel ofensivo, es un muy mal defensor, tiene cosas que mejorar. Otros equipos con más talento probablemente sería eso, un buen titular, más bien un tercer mejor jugador del equipo a día de hoy con su edad y en el momento en el que está. A largo plazo no me parece nada descabellado que acabe siendo un All-Star. Vamos ahora con alguien como Jordan Clarkson. Para mí este también es fácil, es un buen titular, ha sido sexto hombre del año, ahora mismo es eso, el segundo mejor jugador de los Utah Jazz. Me planteé un poco a Walker Kessler, pero al final he optado con Jordan Clarkson, que está teniendo la mejor temporada de su carrera, está siendo un jugador relativamente eficiente para sus estándares, pasando más de lo habitual, está por encima de 20 puntos por partido, es un buen titular, incluso muy buen titular, pero no es un casi All-Star para mí en absoluto, así que lo vamos a dejar aquí. Seguimos ahora con alguien como Fred VanVleet. A Fred VanVleet lo voy a poner en casi All-Star. El año pasado fue All-Star literalmente, este año está jugando peor, su eficiencia deja bastante que desear, pero sigue siendo un jugador muy productivo, un defensor sólido, y al final es un jugador mucho más resolutivo que muchos los de aquí. En su mejor momento sería un jugador que probablemente estaría más arriba, pero
Sobre todo es muy ineficiente aparte de su tiro de 3. La llegada de Jakob Poeltl le está ayudando mucho, se nota mucho el tener a alguien con ese nivel bueno, de bloqueos al final y ese tamaño a nivel ofensivo, pero creo que Fred VanVleet sigue estando por encima de Scottie Barnes a día de hoy y por encima de OG Anunoby. Lo he puesto como segundo mejor jugador de los Raptors y lo voy a poner aquí y puede que acabe estando incluso un poco más cerca de esto porque el año que está teniendo no está siendo muy bueno, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza también. No está siendo terrible, están anotando más de 20 puntos por partido y bueno, ya lleva un historial de un par de años de muy buen nivel de rendimiento, ¿no? Vamos ahora con Jaren Jackson Jr., precisamente lo mencionaba antes como ejemplo. Creo que lo voy a poner en All-Star. A la hora de la verdad, siempre cuando te pones a contar el número de jugadores, puede que cuadre, puede que no. Yo personalmente este año no hubiera metido a Jaren Jackson Jr. como All-Star de entrada porque, bueno, me parece que por una cuestión sobre todo de los partidos jugados, ¿no? Pero es, si no el jugador defensivo del año, posiblemente el segundo de la carrera por el jugador defensivo del año. Es muy frustrante el número de faltas que comete y eso al final perjudica a su equipo porque no juega lo suficiente cuando lo necesitan en el campo, pero es un muy buen jugador y la defensa pesa, a veces la infravaloramos considerablemente y en este caso creo que sí, que es mucho mejor a día de hoy a nivel de impacto que alguien como Fred VanVleet y que los jugadores por debajo y sí, lo voy a poner en la tier de All-Star. Vamos ahora con alguien como Jerami Grant, lo voy a poner en casi All-Star. Muy buen defensor, un reboteador muy malo para su tamaño y su posición, lo cual me frustra bastante porque es un tío atlético con brazos largos, nunca lo entenderé. No sé si es falta de interés o qué se debe, pero rebotea poco de verdad, menos de 5 rebotes por partido, diría que a día de hoy. Pero ha mejorado muchísimo a nivel ofensivo, está tirando muy bien de 3 y se ha convertido en una segunda espada de los Blazers. Anota menos que en Finney Simons, pero anota mucho también y eso. Muy superior en defensa, o sea que lo pongo como el segundo mejor jugador de Portland por delante de Simons, ¿no? Y está teniendo una temporada en la que eso, tal vez no era All-Star, pero no estaba lejos de la conversación y sí, creo que esta es la tier en la que le corresponde estar, en la de casi All-Star. No está a la altura de ser la segunda espada de Damian Lillard probablemente, pero es un jugador que lo complementa bien como mínimo y es bueno. Y este año, no sé si se quedará en Portland o no, pero va a tener mercado, eso seguro. Vamos ahora con alguien como James Harden o el NBA. No, bueno, habrá que ver luego al final del año si entra en el equipo el NBA de verdad o no, pero para mí es la mayor aberración de este año que James Harden no haya sido All-Star. Sus números son espectaculares, lidera la NBA en anotación, está siendo eficiente, está siendo eso, claramente el segundo mejor jugador de los 76ers. En defensa no es bueno, es verdad, pero su nivel de producción ofensiva es espectacular y James Harden de momento sigue estando aquí. Con los años, poco a poco ha habido un declive, pero este año está jugando mejor que el año pasado y la verdad es que habrá que ver cómo sigue en playoffs, ¿no? Donde ha tenido sus idas y venidas, ¿no? Pero sí, su producción es demasiado potente, funciona bien el pick and roll con Joel Embiid, ha asumido totalmente un rol de base que antes no tenía en absoluto. Antes era un jugador que conseguía muchas asistencias porque era un muy buen pasador, pero era un tío de 30 y algo puntos por partido y se ha reconvertido y sigue siendo un jugador muy, muy bueno. Y vamos ahora con Bojan Bogdanovic, de los Detroit Pistons, que he puesto como el segundo mejor jugador de su equipo porque en la otra tier opté por poner a Cade Cunningham, que ha jugado poco y no ha demostrado tanto. A nivel numérico este año Bogdanovic ha sido mejor, aparte de que Cade ha estado lesionado. Pero bueno, como que me dolía poner a Bogdanovic de primero. Pero sí, le corresponde estar aquí. Está teniendo una temporada muy buena, más de 20 puntos por partido, muy eficientes. No es terrible en defensa, pero creo que no está en esta tier y está en esta. Aún con la producción, los números en un equipo muy malo también son algo que hay que tomar con más cuidado, ¿no? Y es verdad, es el mejor anotador de los Pistons, pero los Pistons no son buenos en absoluto. Y es bueno, tendría mucho... Estoy seguro que tenía mucho mercado de intercambio, pero al final los Pistons no lo movieron, ¿no? Tal vez nadie lo ofreció suficiente. Pero es alguien que encajaría en prácticamente cualquier contender como cuarto mejor jugador de su equipo, pero es que en Detroit es el primero, el segundo, en este caso lo he puesto de segundo, y sí, lo voy a dejar en buen titular. Vamos ahora con alguien como Brandon Ingram. Con Ingram tengo un problema, que es que los Pelicans con él y sin Zion no están ganando. Y eso me molesta. A nivel de números, a nivel de producción, incluso a nivel de capacidad de anotación es muy potente. No defienden mucho. Pero supongo que me gusta más que Porzingis en el fondo. Lo voy a poner en All-Star, pero tengo mis dudas. Pero si he puesto aquí a Kristaps Porzingis, me imagino que Brandon Ingram tiene que estar aquí.
Tengo dudas, de verdad que tengo dudas. De hecho, decidme en los comentarios si estáis de acuerdo o no con que Ingram esté en All-Star o en casi All-Star. Por números sí, promediarán, ahora mismo no lo sé, pero 25 puntos por partido tal vez, o 24, con buena eficiencia. Pero el impacto en el juego no me convence y en defensa no es bueno. Pero sí, al final, ha sido All-Star una vez y es un jugador que a nivel de producción le corresponde estar aquí. He de decir que me gusta mucho como jugador, me encanta cómo juega, pero tengo mis dudas. Vamos ahora con alguien como Terry Rozier. Lo voy a poner en titular. Por números, sí, anota como 21 puntos por partido, algo así, un equipo muy malo. Intenta defender, pero es pequeño, no defiende lo suficientemente bien. Está teniendo una temporada muy ineficiente, además. No lo voy a poner aquí debajo porque es un buen jugador, que cobra demasiado, pero un jugador sólido. Sería titular en la mayoría de equipos o un muy buen sexto hombre. Pero sí, no puede estar más arriba, claramente, Terry Rozier. Y obviamente los Hornets están en una situación complicada. Vamos ahora con alguien como Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns fue literalmente All NBA el año pasado, pero lo voy a poner en All-Star. Con Karl Anthony Towns es muy productivo a nivel ofensivo. Este año estaba muy lesionado, es verdad, no sabemos cuándo volverá, esperemos que vuelva pronto, pero bueno, confiemos en que consiga volver como mínimo durante esta temporada. Es uno de los mejores pivots tiradores de la historia de la NBA, pero es un muy mal defensor. Y aún si ha sido All NBA el año pasado, no puedo ponerlo aquí. No creo que sea un jugador de este calibre, pero sí que es un All-Star, eso desde luego. Vamos ahora con alguien como... Kyrie Irving es complicado. No sé por dónde seguir. Keldon Johnson, venga. Buen titular. Está en un equipo tanqueando, pone buenos números, ha mejorado, es un jugador sólido, no es malo en defensa, ha mejorado como tirador, pero no es más que esto. Tras el Process, supongo que no tendrá nadie aquí, porque al final ya estamos hablando del segundo mejor jugador de un equipo, no el mejor jugador, pero bueno, quise mantener la tier, por si acaso, pero en un principio supongo que no, pero bueno. Vamos ahora entonces con alguien un poco más potente como Paul George. Para mí Paul George está aquí, está por encima de cualquiera de estos jugadores de debajo. Cuando está sano, Paul George es muy bueno en defensa, un grandísimo tirador, capaz de crear por sí mismo, capaz de producir en el catch and shoot, es un jugador de ala complementario como segunda espada de un equipo ideal. La salud ha sido un problema en los últimos años, pero sí, para mí Paul George es un jugador de calibre en NBA y de hecho lo ha sido en muchas ocasiones y bueno, eso, en playoffs han tenido sus altibajos, pero sí, creo que le corresponde estar aquí. Vamos ahora con alguien como Nick Claxton y precisamente un poco como con el caso de Jaren Jackson Jr. en All-Star. Voy a poner a Nick Claxton en casi All-Star. A nivel defensivo es muy bueno, para mí está en el top 5 probablemente de jugadores defensivos de esta temporada, ha mejorado muchísimo, es uno de los jugadores más eficientes de la liga, promedia 12 o 13 puntos, no se merece estar más arriba, pero creo que en equipos competitivos Nick Claxton ha demostrado su capacidad de producir, es muy intercambiable en defensa y no tiene esa productividad ofensiva y esa capacidad de pase de Al Horford, digamos, pero sí que me recuerda un poco a ese tipo de jugador que tal vez no pone números que salten a la vista como All-Star, pero a nivel de impacto en el campo es posible que no esté tan lejos y por eso lo voy a poner en esta tier. Me parece a día de hoy un jugador que podría tener mucho más impacto que la mayoría de jugadores de aquí, exceptuando casos en los que tal vez Bogdanovic por su tiro pueda tener más sentido. Vamos ahora con alguien como Jamal Murray, lo voy a poner también aquí. Había un momento en el que la trayectoria de Jamal Murray parecía totalmente de All-Star establecido, pero a la hora de la verdad nunca ha llegado. Este año, después de esa gran lesión, está de vuelta, ha recuperado ritmo. En general está jugando bien con sus altibajos, pero creo que a día de hoy es probablemente el mejor jugador de este grupo, pero no lo voy a poner en la tier de encima. Y voy a hacer lo mismo con DeJounte Murray, ya que estamos con los Murrays. Muy buen defensor, está tirando mejor que otros años. Tal vez Porzingis esté muy arriba viendo este grupo, no lo sé. Bueno, no. Pero no estoy tan convencido del impacto que pueda tener. Es verdad que el año pasado tuvo una temporada espectacular en San Antonio y este año en cierto modo la ha mantenido, pero los Hawks no acaban de funcionar. No sé cuánta responsabilidad suya, cuánto de responsabilidad de Trae Young. El año pasado entró como All-Star reserva y yo creo que es un jugador que tal vez en un equipo más competitivo que gane más partidos sí que quedaría un poco, pero ahora mismo lo voy a dejar en esta tier. A Darius Garland sí que lo voy a poner encima, tirador espectacular en catch and shoot, pasador muy bueno, no es un buen defensor, como mínimo se esfuerza, pero no es un buen defensor, pero a nivel ofensivo es un jugador que puede jugar con o sin el balón, un muy buen pasador, súper rápido también con el balón en las manos, y sí, creo que es básicamente a nivel ofensivo es superior a Jamal Murray y en defensa no es que haya tanta diferencia, así que lo pongo un poco por encima.
Randle ha sido All-Star. Para mí se merecía ser All-Star. Creo que es mejor que estos jugadores. Es un jugador que por estilo de juego no me gusta. Es frustrante. Su toma de decisiones a veces es bastante catastrófica. Pero cuando decide atacar el aro es imparable. Rebotea. Defiende cuando quiere. Es muy bueno. Es mejor que Porzingis, de hecho. Así que si está aquí Porzingis, va a estar aquí Julius Randle. Voy a ordenarlos un poco. No de manera súper definitiva, pero creo que tal vez algo así. Sí, vamos a hacer algo así. Vale. Draymond Green. Creo que no lo voy a poner en All NBA, pero su impacto... El tema es, Draymond Green en los Warriors es una cosa. No sé lo que es Draymond Green en otro lado, pero el Draymond Green que conocemos hace que los Warriors funcionen, obviamente con Stephen Curry. Es un jugador increíble en defensa aún a día de hoy. No está en su mejor momento, pero sigue siendo buenísimo en defensa. Es un pasador de élite. Y aún con sus limitaciones ofensivas, este año de hecho ha conseguido de alguna manera ser más agresivo y está siendo un poco más productivo. Y sí, es un jugador de calibre All-Star. Draymond Green es un jugador que en mi opinión está muy infravalorado. Porque claro, los números, si decía que con Nick Claxton no saltan a la vista, ya no digamos con Draymond Green. Pero sin él los Warriors no funcionan. Y si están teniendo una mala defensa aun cuando él está jugando, imaginaros si dejara de jugar o si se lesionara. Sabonis. Creo que va a ser el pivot del tercer equipo en NBA este año, pero lo voy a poner en All-Star. Está teniendo un año muy bueno. Realmente bueno. Pero creo que no lo voy a poner por encima de esto. Está siendo un poco al final el motor ofensivo de unos Sacramento Kings que están jugando realmente bien. Entre Sabonis y Fox tenía dudas de a quién poner de primero y de segundo. Al final puse a Fox de primero porque últimamente está jugando todavía mejor y está siendo literalmente el jugador más clutch de toda la temporada. Pero Sabonis está siendo muy bueno. Kyrie Irving tiene talento en el NBA. Mucho talento. Pero creo que no puedo ponerlo en este grupo. No, o sea, no lo pongo aquí como el peor de los All-Stars, ni mucho menos. Simplemente no quiero ponerme a pensar dónde ubicarlo porque por talento es que es una auténtica locura. Dallas no es que esté ganando tampoco con su llegada. Ha habido sus altibajos, ¿no? Pero bueno, el equipo está ahora mismo incluso en declive. También porque sin Luka les cuesta mucho, obviamente. A nivel ofensivo es uno de los jugadores con más talento de la historia, posiblemente. Sobre todo como finalizador interior. Es una auténtica locura lo que es capaz de hacer. Pero sigue siendo un jugador pequeño, lo cual a veces le da limitaciones, en defensa no es bueno y la consistencia también influye, tiene esos partidos espectaculares, también tiene partidos en los que desaparece un poco más. Lo voy a poner en All-Star, aunque tengo mis dudas, decidme vosotros qué os parece. Además yo lo voy a poner aquí. Me parece un defensor al final, aun si este año probablemente no gana el premio jugador defensivo del año, me parece un defensor de más impacto que Jaren Jackson y como mínimo sea capaz de jugar más de 20 minutos sin cometer esas faltas y eso para mí importa. En ataque no tiene mucha capacidad de tiro, aunque ha desarrollado un poco un tiro de media distancia, pero sigue siendo un jugador que está promediando un 20-10, siendo para mí literalmente el defensor más intercambiable de la NBA. Es la versión mejorada de Nick Claxton básicamente y sí, lo voy a poner en All NBA. Creo que después de los pivots número uno de sus equipos, digamos, en este caso lo he puesto por detrás de Jimmy Butler, Bam Adebayo probablemente sea el mejor pivot, a menos que consideremos a Anthony Davis un pivot. No sé qué hacer con Jaylen Brown. Originalmente creía que iría aquí, pero creo que va aquí. Sí, va aquí. Hay jugadores mejores que él aquí abajo. Jaylen Brown es un muy buen defensor, un jugador que está jugando bien a nivel ofensivo también, tiene sus inconsistencias. Entre Tatum y Brown los dos son muy inconsistentes, pero cuando es agresivo, cuando está atacando el aro es una bestia. Los primeros pasados de hecho hubo momentos en los que era el mejor jugador de los Celtics, pero al final creo que lo voy a poner en All-Star. Está por debajo de los jugadores que he puesto por encima. Booker sí que solo NBA. Para mí Booker ahora mismo es posiblemente el mejor escolta de la NBA. Depende del momento y sobre todo Donovan Mitchell está jugando realmente bien este año también, pero eso, si no es el mejor escolta es de los 2-3 mejores escoltas de la NBA, pero juega con Kevin Durant, así que obviamente es el segundo mejor jugador de su equipo, porque Kevin Durant es una auténtica locura. Miles Turner. Miles Turner está teniendo su mejor temporada a nivel ofensivo, está como en 18 puntos por partido, aunque parezca que no. Creo que ha reducido un poco su impacto defensivo, pero si tengo aquí a Nick Claxton, creo que Miles Turner tiene que estar con él. Así que los voy a poner aquí. Vamos a considerar que esta tía de casi lo estar es amplia, digamos. Simplemente me parecen mejores que estos jugadores. Pero sí, creo que Miles Turner tiene que estar en la misma tier que Nick Claxton.
Son diferentes. Nick Claxton es mejor en el perímetro. Maestana es mejor a nivel ofensivo. Pero sí, creo que los dos deben estar aquí. Seguimos con alguien como Franz Wagner. Me gusta mucho, pero a día de hoy lo tengo que poner un poco en el mismo grupo que Josh Giddey. Tengo que verlo en equipos mejores para tener más claro lo bueno que es. Está como 20 puntos por partido, es un jugador muy prometedor, pero al final, si os fijáis, todos los grupos o todos los jugadores de equipos encima o han sido All-Stars o han demostrado más o están en equipos mejores. En este caso son dos jugadores jóvenes con muy, muy buena pinta. Creo que los dos van a acabar siendo All-Stars a largo plazo, pero lo voy a dejar aquí. Vamos a dejar para el final a Jalen Green porque va a ser un drama, creo. A Zach LaVine lo voy a poner aquí. Tuvo sus momentos muy buenos. Ahora creo que ha habido un declive físico real. Aún sí sigue siendo un jugador muy productivo y con mucha capacidad de anotación. No es bueno en defensa. Es inconsistente a nivel de durabilidad, digamos. Es probablemente... No, es que no tengo claro a quién prefiero entre DeJounte Murray y Zach LaVine. Sí, para mí está más en este grupo que en el grupo de arriba, probablemente. Este año. Hace un año, hace dos, Zach LaVine estaría aquí, con pocas dudas, creo. Pero ahora mismo creo que lo voy a poner aquí. Creo que eso va a ser polémico también. Y con Jrue Holiday me estoy planteando seriamente si debe estar aquí. Por cierto, puse a Holiday este año por encima de Middleton porque Middleton ha estado bastante lesionado y Holiday creo que está teniendo posiblemente su mejor temporada. Está siendo espectacular en defensa como siempre, está tirando de tres muy bien, tiene momentos en los que se le va un poco la olla, intenta hacer demasiado en ataque y a veces tiene alguna estupidez, lo remedia generalmente en defensa. Pero es que creo que Jrue Holiday en partidos importantes, en partidos de playoffs, probablemente es mejor que cualquiera de estos jugadores. Exceptuando tal vez a Draymond Green. Lo voy a poner aquí. Es el mejor defensor de toda esta lista, a menos que quieras considerar a Bam Adebayo. Y si he puesto la defensa de Bam Adebayo aquí, Holiday es mejor en ataque. Sí. Y voy a poner aquí a Jalen Green. Es el jugador, o sea, de entre todos estos jugadores... Bueno, no sé si Terry está siendo menos eficiente, pero tiene más años de demostrar, digamos. Es el jugador menos eficiente de todos estos. Está en uno de los 3 peores equipos de la NBA. Y creo que va a ser un All-Star a largo plazo probablemente. Pero ahora mismo Jalen Green no es bueno. No es bueno a la hora de ganar partidos. Tiene momentos espectaculares. No defiende nada. No reparte juego. No aporta nada más que puntos ineficientes. Está ahora mismo en la etapa embrionaria de Devin Booker, digamos. Está siendo el Devin Booker de sus primeros años en los Suns. Y eso no es un buen jugador a día de hoy. Creo que va a serlo a largo plazo, pero sí, me parece que le corresponde estar aquí. Y esta tier creo que va a ser muy polémica, pero nada, con esto hemos acabado. Espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.